¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Y pues nada, ya volvimos esta semana para una nueva plática de qué pedo con. Y el día de hoy voy a contarte una historia que, bueno, es un tema que siempre me ha llamado la atención. Como sabes, hubo un tiempo que yo fui a la iglesia. Entonces, las religiones, las sectas y todo este tipo de cosas siempre me han llamado la atención. No sé, siempre he tenido como que esa fijación por investigar y por ver qué es lo que pasa dentro de la mente de estas personas, de la gente que se encarga de formar sectas y de la gente que se encarga de adherirse a ellas. ¿Por qué la gente se adhiere a ellas? ¿Por qué a la gente le gusta eso? ¿Qué es lo que encuentran ahí? ¿Y por qué a alguien le da por fundar una secta? Y bueno, una de las sectas y de los líderes religiosos más famosos de los últimos tiempos, y no precisamente por muy buenas acciones, fue Jim Jones, el famoso líder de la iglesia del pueblo, la iglesia del templo del pueblo. Y pues el día de hoy vamos a hablar de eso. James Warren Jones, mejor conocido como Jim Jones, pastor, líder, creador, salvador y todo lo que se pueda abarcar de la iglesia y el templo del pueblo. Él nació el 13 de mayo de 1931 en la ciudad de Lynn, en Indiana. Era hijo de James Thurman Jones, un inmigrante galés que estaba enfermo de los pulmones por causa de los gases que había inhalado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y de Lynetta Jones, una trabajadora de origen escocés que le inculcó el amor por los animales, la preocupación por los desprotegidos y una gran imaginación. Hasta este punto, la vida de Jones, pues sí, tenía ciertos aspectos un poco tristes, pero a final de cuentas su madre pues le inculcó valores, le inculcó cosas buenas. No sabemos en qué punto, bueno, sí sabemos en qué punto Jones se olvidó de todo eso que le inculcó su mamá, pero bueno, su mamá trató de inculcarle este tipo de valores, el amor por los animales, el preocuparse por los demás, el ser justo, el buscar ayudar, buscar apoyar a los desprotegidos. Y como dice aquí también, un gran sentido de la imaginación. Jones desde la infancia recogía animales callejeros y los reunía en el garage de su casa. Y no solamente los recogía y los reunía ahí, sino que también les hacía predicaciones. Este niño, Jones, cuando era niño, predicaba a los animalitos que recogía de la calle, a los perros, gatos y todo lo que recogía de la calle, les hacía prédicas. No sé, me imagino así como que diciéndole a los perros que se arrepientan de sus pecados y todo ese tipo de cosas. No sé, no me imagino cómo en mi momento de que a mí me tocó ser predicador, no me imagino cómo le hubiera predicado yo a un grupo de animales. También le organizaba prédicas o cultos para los demás niños del vecindario. Su sensibilidad por los marginados, los pobres y los segregados se desarrolló desde su temprana edad, gracias a que estuvo asistiendo a la iglesia evangélica pentecostal. Ahí esa preocupación por los demás, y además de que también le tomó mucho el gusto a todo el ambiente gospel o religioso que se vivía en aquellas comunidades. Más que nada, lo que le llamaba la atención a Jones era la euforia o ¿cómo decirlo? El amor que sentía, que se veía hacia la religión o hacia la iglesia de parte de las congregaciones o donde asistían personas de raza de color. Jones no era una persona de color, pero sí le llamaba mucho la atención esto. Y pues creo que todos hemos visto tú has visto, yo he visto en las películas cuando pasan alguna iglesia donde hay gente de color, cómo el ambiente se pone chido, hasta te dan ganas de ir también y ver cómo cantan, cómo bailan, cómo predican, y se mira muy padre, la verdad, y también eso hace que le llame la atención a muchas personas, y esto hizo que le llamara la atención mucho a Jones, la iglesia, el trabajo de predicador, todo ese tipo de cosas, y entonces ahí fue donde él comenzó a desarrollar esa sensibilidad y ese interés en los pobres, los marginados y las personas segregadas. Eso agregándole también el ambiente de segregación racial que se vivía en esos años, lo movió a tomar la integración racial y al socialismo como sus luchas. A los 20 años se afilió al Partido Comunista, lo que resultó contradictorio para sus prácticas y creencias evangélicas.
aunque al final encontró una forma para poder alternar su pensamiento y su fe. La religión y el comunismo no son cosas que se lleven muy de la mano. No son cosas que puedan llevarse juntas. Sin embargo, Jones logró encontrar la manera de alternarlas, encontrar la manera de alternar su pensamiento con la fe que él mantenía. Y durante 1954 se desarrolló como pastor auxiliar en una iglesia evangélica, donde tuvo un conflicto con los líderes, ya que, como ya lo comenté, Jones sentía como que cierto interés o su principal motivación, su principal lucha era la integración de las razas marginadas, más concretamente de la gente de color. Algo noble, ¿verdad? Una buena intención, pero sin embargo llegó un punto en que Jones quería que, por ejemplo, quería que en la iglesia donde él era pastor auxiliar, las bancas de enfrente, todos los asientos de enfrente estuvieran reservados exclusivamente para los miembros que fueran de raza de color. Entonces comenzó ese interés o esa deseo de querer apoyar, de querer ayudar a las personas que estaban siendo segregadas, llegó a un punto en el que se tornó, se volteó y se fue todo totalmente invertido. Ya no buscaba igualdad, sino ya buscaba una supremacía de las personas de raza negra, lo que comenzó a causar un conflicto entre él y los demás líderes de la iglesia. Después de tanto, pues él se sale de esa iglesia y decide fundar su propia iglesia, la Community United Church, y en 1955 la Wings of Deliverance, que después pasaría a ser The People's Temple Full Gospel Church, un nombre muy largo, mejor conocido como el Templo de la Gente o la Iglesia del Templo del Pueblo. Esta fue la iglesia, al final fue la organización con la que él se quedó, que la fundó él también. Su prédica se basaba más que nada en la igualdad racial y la social, basando sus sermones en escritos de Marx, de Lenin y en la Biblia. Su defensa de los derechos y la igualdad racial lo llevó a ser director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis en 1971. También su lucha por los derechos, por la integración racial, por acabar con la segregación, también lo llevó a recibir el premio Martin Luther King Jr. en el 75 y el Humanitarian of the Year, creo que así se pronuncia, no estoy seguro, concedido por el Heraldo de Los Ángeles en el 76. Para este momento, Jones ya empezaba a tener confrontaciones con otras iglesias protestantes, debido a su defensa y promoción del comunismo y el estalinismo. Su creciente fama lo llevó a querer cada vez más poder, llegando al punto de rechazar categóricamente la Biblia. Ya la prédica de Jones llegó a un punto en que ya más que una prédica religiosa, se comenzó a convertir en una prédica comunista, en una prédica política, cosa que desde los fundamentos de la Biblia, o desde los que se deberían de ser los fundamentos de la Biblia, no pueden llevarse de la mano. Según un texto citado en la Biblia, es dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué se entiende por esto? Por esto se entiende de que los asuntos de la política o los asuntos que no tienen algo que ver con Dios no se pueden mezclar con los asuntos que son directamente de las cosas de Dios. Por ejemplo, si tú eres una persona que profesa una religión, que profesa el cristianismo y quieres entrar en el mundo de la política, puedes hacerlo, siempre y cuando no utilices tu vida de cristiano para tratar de hacer fama o de hacer una carrera política, y no utilices tu carrera política para tratar de ganar adeptos o tratar de fortalecer la congregación o la religión que tú estés fundando. Según la Biblia, no puedes hacer eso. Jones, al comenzar a mezclar estas cosas, comenzar a mezclar su comunismo, su forma de pensar, sus inclinaciones políticas con la iglesia, con la religión, comenzó a tener problemas con otras iglesias que empezaron a quejarse de que eso, empezaron a señalar que eso no estaba bien, y pues apegándonos estrictamente a lo que dice la Biblia del cristiano, pues sí, no es algo que bíblicamente se deba hacer. Sin embargo, la fama de Jones ya era mucha, ya había recibido premios, ya había sido director de derechos humanos. Entonces la fama, como siempre, llega a un punto en que las personas tienen cierto grado de influencia
y comienzan a querer más influencia, más poder, más autoridad sobre los demás. Entonces, si su fama o su influencia estaba siendo gracias a su lucha social, a su lucha por la segregación racial, y lo que estaba en conflicto con ella era la Biblia, o eran los fundamentos de la Biblia, pues lo que él tenía que hacer, pues estaba claro, ¿verdad? Él tenía que separarse de la Biblia, separarse de la religión y dedicarse a su idea, a sus propios pensamientos. Entonces lo que hace él es rechazar categóricamente la Biblia y se proclama a sí mismo una autoridad divina al mismo nivel de Jesucristo. Lo que tampoco podía él retirar por completo la Biblia, retirar por completo la religión de su vida. Sin embargo, tampoco podía sujetarse a lo que decía la Biblia. Entonces, ¿cuál fue la solución? Ok, yo quiero tener mis ideas y mis ideas las quiero implementar en mi iglesia, implementar en la secta que yo fundé, pero eso va en contra del manual que debe dictar cómo se debe dirigir mi secta. Entonces lo que hago yo, pues es proclamar mi propio manual, proclamar mi propio libro y proclamarme a mí mismo como el propio Dios de esta secta. Se autoproclama él mismo como una divinidad. Y pues ya, ahora sí ya se deshace de ese problema y ahora sí puede llevar su iglesia como él quiere. Ya por este entonces, él tenía un hijo con su esposa Madeleine, con quien se había casado en 1949, y había adoptado a otros 6 niños, todos de diferente raza, para formar lo que él llamaba la familia arcoíris, como un ejemplo de que pues todas las razas pueden estar juntas y pueden crecer como una misma familia. Jones, ya con la fama y notoriedad que había alcanzado con su estilo de un Elvis evangélico, porque de hecho, inclusive en su forma de verse, en su look, sí tenía cierta apariencia de Elvis. Siempre traía gafas oscuras, su pelo largo, su forma de predicar muy relajada. Entonces mantenía un estilo que resultaba atractivo. No era el típico pastor, el típico predicador que tú veías vestido de traje, que tú veías que no se juntaba con los pecadores y todo ese tipo de cosas. Era una persona con un estilo chido, con un estilo que estaba de moda en ese entonces. Entonces pues a la gente le gustaba. Entonces ese estilo pues lo ayudó a tener aún más adeptos. Decide mover la sede de su secta de Indianápolis a California, bajo la premisa de que Estados Unidos sería atacado por bombas nucleares y en esta zona ellos estarían seguros. También otra cosa que caracterizó mucho su discurso fue esto. Él tenía un discurso muy apocalíptico. Estaba como un poco obsesionado con las bombas nucleares. Él decía que Estados Unidos iba a ser atacado por bombas nucleares y pues obviamente solo los escogidos iban a ser salvados, y pues los escogidos pues obviamente eran los que lo siguieran a él y los que hicieran caso a lo que él decía. Entonces bajo la premisa esta de las bombas nucleares, mueve la sede de su secta a la costa de California. Según ahí estarían seguros. Sin embargo, la nueva localización no le favoreció para ganar más fieles, por lo que decide volver a moverse, pero esta vez va hacia Los Ángeles. Y después de ahí va a San Francisco, donde se establece en el 72. Ya después de tanto movedero, se queda en San Francisco, y aquí es donde su congregación llega a crecer aún más, donde llega a tener la cantidad de 6,000 miembros, de los cuales se dice que aproximadamente la mitad eran personas de raza negra. Con el crecimiento de su congregación también vino el crecimiento de las críticas y los rumores sobre la iglesia, donde se hablaba de abusos físicos, se hablaba de explotación laboral hacia los fieles por parte de Jones, aun cuando tenía respaldo de figuras importantes como el alcalde de San Francisco, quien decía o argumentaba que la lucha que Jones hacía por los derechos humanos, por los derechos raciales, era una lucha fuerte, una lucha grande. Entonces, aún contra eso, las críticas seguían creciendo, porque pues por muchas... como luego dicen, un acierto no enmienda una vida de errores. Entonces, por mucho que él luchara por los derechos, por mucho que él luchara por la integración de las personas de raza negra, él seguía cometiendo abusos en su congregación. Y eso no estaba bien. Eso era algo que se tenía que señalar, que se tenía que criticar y que se tenía que castigar. Sin embargo, pues tenía el amparo del alcalde de San Francisco. Pero pues las críticas siguieron creciendo e hicieron insostenible el funcionamiento de la iglesia en las tierras estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando comienzan a criticar, y más que nada una religión cuando comienza a ser atacada, obviamente las personas la voltean a mirar por los malos señalamientos
Y eso también hace que merme el crecimiento de esas iglesias, que la gente ya no se adhiera y que los que están ahí comiencen a cuestionarse las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Jones? Si ya la gente de ahí estaba comenzando a cuestionarse, bueno, pues volver a moverse. Entonces, lo que hace él es que compra una extensión de tierra en Guyana, una ex colonia británica en Sudamérica, muy cerca de Venezuela, que se acababa de independizar, tenía pocos años de haberse independizado de la colonia británica. Ahí compra una extensión de tierra, no tengo el dato de cuántas hectáreas eran, y decide llevarse para allá su congregación. Hasta allá lo siguen 900 miembros de la iglesia, donde llegaron, construyeron casas, cultivaron la tierra, crearon ganado y fundaron lo que posteriormente llamarían Jonestown, o la ciudad de Jones. Según la idea que tenía Jones era proteger a sus fieles del ataque nuclear del que Estados Unidos sería objetivo, otra vez el ataque nuclear. Y también iba a crear un paraíso socialista, lejos del capitalismo, el racismo, la violencia y la guerra y todas las cosas malas que el maldito capitalismo trae sobre la gente que vive bajo ese sistema opresor. Entonces, pues nada, ahí iban a fundar un paraíso, iban a fundar la mera vida. Y pues se van 900 miembros, de los 6,000 que tenían, 900 se van para allá, construyen la ciudad, fundan Jonestown, todo parece ir bien, pero Jones comenzó a dejar de ser aquel carismático y querido predicador para convertirse en un jefe autoritario. Ya no era buena onda, ya no era amoroso, ya no era alivianado, como dicen los chavos. Ahora era un jefe autoritario que imponía su voluntad con mano dura y que si alguien no le quería hacer caso, pues resultaba en castigos muy crueles, castigos muy severos. Imponía su voluntad a punta de la fuerza sobre personas que estaban debilitadas. Sabemos que una de las formas que tú tienes para poder hacer que alguien se someta a tu voluntad o debilitar la voluntad de alguien es el mantenerlo sin sueño y mantenerlo sin comida. Se dice que esa es una de las mejores formas de hacerlo. Y pues de hecho esta es una de las formas que utilizaba Jones con la gente de su comunidad. Las personas eran forzadas a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Comienzo a creer que yo vivo en Jonestown. Y pues se alimentaban a base solo de legumbres y arroz. No tenían derecho a comer nada más. Y creo que era solo una porción diaria, 1 o 2 porciones diarias de legumbres con arroz y nada más, no tenían derecho a nada más. Obviamente, pues Jones sí tenía derecho a mucho más, pero ellos no. Eran sometidos a eso. A través de eso, pues él lograba debilitarlos y mantenerlos bajo su control. También eran obligados a participar en unos rituales llamados Noches Blancas. Estas Noches Blancas eran rituales muy diferentes a todos los demás que hacían como iglesia. Eran básicamente simulacros de suicidio colectivo con el fin de probar la lealtad de sus miembros. A punta de pistola, Jones y sus más fieles servidores obligaban al resto de los miembros a beber un líquido que Jones les hacía creer que era veneno. No era veneno, era simple jugo de uva, pero pues bajo la premisa de que era veneno eran obligados, o si no se tomaban el veneno, pues los asesinaban. Entonces era para probar su lealtad, para ver qué tan dispuestos estaban a morir por Jones y por la comunidad, para morir por la religión y todo ese tipo de cosas. Además de esto, los niños que se intentaban escapar o se negaban a hacer sus tareas eran castigados en un lugar llamado El Pozo. En este lugar, según Jones, había un monstruo. Los niños eran lanzados a ese lugar, eran encerrados en este pozo. Y en realidad, sí había un monstruo, pero pues en realidad era un adulto disfrazado que se encargaba de atormentar a los niños que eran encerrados ahí. ¿Para qué? Para asustarlos, para infundirles miedo y obligarlos a que hicieran caso. Estos niños creían que sí existía ese monstruo, creían que sí había algo ahí que estaba listo para hacerles daño, y pues bajo esa premisa pues Jones los mantenía controlados. En el caso de los adolescentes, estos recibían descargas eléctricas en los genitales cuando se rebelaban o cuando no querían obedecer las órdenes que les eran dadas. Y en el caso de los adultos que se quejaban del estilo de vida, ya sea el suyo o el de su líder, que era notablemente diferente, a estos los encerraban en una caja que medía 2.5 metros por 1. Todas estas situaciones llegaron a oídos del gobierno estadounidense.
los que optaron por el 17 de noviembre de 1978 enviaron una comitiva que estaba integrada por el congresista Leo Ryan, un desertor de la iglesia. O sea, Leo Ryan no era desertor de la iglesia, era Leo Ryan y un desertor de la iglesia. El diplomático Richard Dwyer era el encargado de la embajada estadounidense en Guyana. 11 familiares de varios fieles de la congregación que estaban preocupados al no saber de sus parientes, y varios periodistas, entre ellos varios de la NBC. Esta comitiva llegó hasta Johnston para hacer una visita, verificar las condiciones en las que estaban las personas y ver también si alguien deseaba volver a Estados Unidos. En un principio Jones no quería recibirlos porque pues no quería, y él era el líder y él era el jefe, y si él decía que no, pues no. Pero al final de cuentas accedió para tratar de cuidar la imagen y tratar de hacer pensar que no pasaba nada. Accedió a recibirlos, cambió de opinión e inclusive organizó una fiesta para darle la bienvenida al grupo, una cena, un show musical y todo eso. Todo transcurrió en paz y sin ninguna anormalidad. Pero sin embargo también el periodista del Washington Post, Charles Krause, asegura que algunas personas se le acercaban cuando él se encontraba solo en modo intimidatorio y le preguntaban qué era lo que quería. Estas personas pues eran las personas más cercanas, los líderes más cercanos a Jones, y también se encargaban de impedirle que él inspeccionara el lugar cuando quería ir buscar o ver qué era lo que había en la comunidad. Estas personas se encargaban de impedírselo. Al momento de que ellos se deciden retirarse, el congresista le pregunta a los miembros de la comunidad si alguno de ellos deseaba volver a Estados Unidos. Algunos accedieron y pidieron regresar. A la mañana del día siguiente, la comitiva de Ryan y un grupo de 14 desertores, entre los que se encontraba uno llamado Larry Layton, se dirigieron hacia la avioneta que los transportaría. Alrededor de las 3 de la tarde más o menos, el grupo subió a la aeronave y entonces Layton, quien llevaba un arma, abrió fuego contra los presentes. El grupo de fieles que los escoltó se unió al tiroteo y comenzaron a disparar hacia la avioneta. Ryan murieron 3 periodistas más y una de las desertoras. Al político lo acribillaron y le desfiguraron el rostro a base de disparos. Después de esto, y a sabiendas del asedio que esto traería a la comunidad, Jones dio paso a la segunda parte del plan. Aquí fue donde comenzó todo el desastre, donde comenzó toda la parte oscura de la historia de Johnston, con el asesinato de Ryan y estas personas en el avión. Y la segunda parte de este plan era ahora sí volver realidad todo lo que se veía en las noches blancas. Congregó a todos sus seguidores, la mayoría en el edificio principal de la comunidad, y les repartió cianuro mezclado con jugo de uva a todas las personas, a los adultos ahí presentes. Sin embargo, a los niños, los bebés y los ancianos esta mezcla no se les daba para beberla. Estas personas fueron llevadas aparte y a ellos se les inyectó la mezcla directamente en sus venas, a los niños, los bebés y los ancianos. El efecto de este químico se dice que es muy lento y muy doloroso, lo que provocó que la gente, al escuchar los gritos de las primeras personas que lo ingirieron, intentaran escapar. Los gritos eran tan desgarradores que asustaron tanto a las personas que aún no probaban esto, que tomaron la decisión de escapar, importándoles poco lo que su líder o a la persona a la que tanto seguían pensara. Prefirieron intentar salvar su vida. Sin embargo, a punta de pistola pues lo regresaron. Jones y sus líderes más fieles lo regresaron y no pudieron escapar, fueron retenidos ahí, obligados a ingerir este líquido. Y pues como ya te dije, los niños, los bebés, los ancianos fueron inyectados y en total murieron 914 víctimas, entre adultos, ancianos, niños y bebés, e inclusive el propio Jones, quien fue encontrado con el cráneo estallado por un disparo de escopeta. Este evento se fue catalogado hasta cierta fecha como el suceso no natural donde murieron más personas en la historia de Estados Unidos. Hasta que sucedió el 9/11, es ahí cuando ya el 9/11 pasó a ser el suceso no natural con más muertes en Estados Unidos, siendo el suicidio colectivo de Johnston el segundo. ¿Hubo sobrevivientes de este evento en Johnston? Sí los hubo. Varias personas que se encontraban en comunidades cercanas, la mayoría en una comunidad que se llama Georgetown, que estaba cerca. Eran personas que habían ido a actividades de la iglesia, que habían ido a trabajar, que habían ido a hacer otras cosas. Entonces, por casualidad, se podría decir, se salvaron. Una de las sobrevivientes, Laura Johnston Cole,
sobreviviente de este evento, declaró: no fue un suicidio masivo. La gente no dijo quiero hacerlo. Fue un asesinato en masa. Y si lo vemos desde cierta perspectiva, Laura tiene razón. La gente no dijo yo me quiero suicidar, no dijo yo quiero beber esto. La gente fue obligada a beberlo. Más que un suicidio colectivo, fue un asesinato en masa o fue un asesinato inducido. Y pues la verdad fue algo muy lamentable. Y es lamentable que hasta la fecha de hoy se sigan viendo casos donde personas ambiciosas de poder, personas ambiciosas de influir en los demás o de obligar a la gente a que lo reconozca, siguen fundando sectas. Hace poco estaba viendo un video sobre sectas peligrosas que existen al día de hoy. Y la verdad es triste darte cuenta de cuánta gente puede aprovecharse de la debilidad de otras personas y tratar de hacerlos que vivan de acuerdo a lo que ellos quieren. Tratar de obligarlos a hacer lo que ellos dicen. Y pues nada, espero que nunca aceptes entrar a estas sectas. Que nunca aceptes a una secta. Yo estuve mucho tiempo yendo a una iglesia. La verdad, mi forma de ver las cosas comenzó a chocar un poco con la forma de dirigirse a la iglesia. Y pues por eso decidí retirarme, aparte de otras cosas, situaciones que hubo ahí. Pero vaya, por muy estricta que sea una iglesia, he estado en varias y nunca me ha tocado una donde llegué en este punto, y espero nunca llegar a tener que estar en una de estas iglesias, de estas sectas, porque sí es algo muy, muy triste y muy fuerte ver cómo puede llegar a pasar esto. Y pues nada, este ha sido el tema de esta plática. Jim Jones y la tragedia de Jonestown. Espero que te haya gustado y te recuerdo que este podcast también lo puedes escuchar en Spotify y en iBooks, cualquiera de los dos que te guste más. Y pues nada, sígueme también ahí en mis redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Únete al grupo de Escuadrón Subnormal y si te gustó el video, dale like, coméntalo y compártelo con tus amigos o con quien tú creas que le puede interesar. Muchísimas gracias por haber estado y nos vemos la próxima semana. Esto fue ¿Qué pedo con? Escuadrón.